Cuando mi nieta de apenas 9 años me buscó llorando y me dijo que había visto algo que no debió, mi corazón casi se detuvo. Lo que ella me contó sobre mi propia hija esa mañana lo cambiaría todo para siempre. Nunca imaginé que, a los 68 años, tendría que tomar las decisiones más difíciles de mi vida para proteger a una niña inocente. Deja en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde son nuestros suscriptores. Mi nombre es Lupita. Tengo 68 años y siempre creí que la vida me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las personas. Crié a 3 hijos sola, después de que mi esposo falleció cuando yo tenía apenas 35 años. Trabajé como maestra por 40 años, vi generaciones enteras pasar por mis manos, enseñé valores, ética, respeto. Pensé que conocía bien el carácter de la gente, especialmente el de mi propia hija. Pero esa mañana de viernes, cuando abrí la puerta y encontré a mi nieta Jimena parada ahí, con los ojos rojos de tanto llorar y el cuerpo temblando, me di cuenta de que todavía había lecciones dolorosas por aprender. Eran las 7:30 de la mañana. Yo acababa de tomar mi café y estaba regando las plantas de la terraza cuando escuché el timbre sonar insistentemente. No era común recibir visitas tan temprano, principalmente sin aviso. Cuando abrí la puerta, Jimena prácticamente se lanzó a mis brazos. La niña de 9 años sollozaba de una forma que me partió el alma. Me arrodillé con dificultad. Mis rodillas ya no son las mismas, y sostuve su rostro entre mis manos. Estaba helado, a pesar del calor de la mañana. Jimena, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Ella movió la cabeza negativamente, pero no podía hablar. Apenas lloraba y se aferraba a mí como si fuera a ahogarse. La llevé hacia adentro, cerré la puerta y la guié hasta el sofá. Me senté a su lado y esperé. Aprendí a lo largo de los años que, a veces, los niños necesitan tiempo para encontrar las palabras correctas, especialmente cuando están asustados. Después de algunos minutos, se limpió la cara con la manga de la sudadera y me miró con esos ojos castaños que heredó de su madre. Pero en ellos había algo que nunca debería estar en los ojos de una niña de 9 años: un miedo profundo y confusión. «Abuela», susurró, «vi algo hoy en la mañana. Algo feo». Mi estómago se apretó. En mi cabeza 1000 posibilidades terribles empezaron a surgir. ¿Abuso? ¿Violencia? ¿Algún accidente? Puedes contarme, mi amor. No tienes por qué tener miedo. La abuela está aquí. Jimena respiró profundo y lo que salió de su boca me dejó completamente desencajada. Mi mamá estaba besando a un hombre, pero no era mi papá. El mundo pareció detenerse en ese instante. Mi hija Mónica estaba casada con Alejandro desde hacía 12 años. Siempre parecieron felices, o al menos eso pensábamos todos. Construyeron una vida bonita juntos, tenían a Jimena, una casa cómoda en la colonia del Valle, buenos empleos. Alejandro era un yerno atento, trabajador, un buen padre. ¿Estás segura de lo que viste, Jimena? Ella asintió con la cabeza, y nuevas lágrimas empezaron a caer. Sí, abuela, lo vi. Fue en nuestra casa, en la sala. ¿Cuándo pasó esto? Hoy en la mañana. Me desperté temprano porque se me había olvidado terminar la tarea y quería acabarla antes de ir a la escuela. Bajé muy bajito para no despertar a nadie. Cuando llegué cerca de la sala, escuché voces quedito. Pensé que eran mi papá y mi mamá platicando, pero cuando asomé, Jimena se detuvo y su rostro se contorsionó de dolor. Era mi mamá con un hombre de camisa azul. Estaban muy cerquita el uno del otro, y él tenía la mano en su cintura. Y luego se besaron, abuela. No fue un besito rápido, fue un beso de novios. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi Mónica, mi hija que crié con tanto sacrificio, la niña que siempre fue responsable y seria, estaba engañando a su esposo. Y peor aún, había metido al amante a su propia casa, con su hija durmiendo en el piso de arriba. ¿Qué hiciste después de que viste eso? Me asusté mucho y me regresé corriendo a mi cuarto. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer.
Tuve tanto miedo, abuela. Miedo de que ese hombre le hiciera daño a mi mamá, miedo de que mi papá se diera cuenta y se enojara, miedo de todo. ¿Tu mamá te vio? No, creo que no. Fui muy silenciosa. Me quedé en mi cuarto hasta que oí que la puerta de la calle se cerraba. Entonces esperé otro poquito y bajé. Mi mamá estaba en la cocina haciendo café, como si nada hubiera pasado. Me preguntó por qué me había despertado tan temprano e inventé que había tenido una pesadilla. Jimena me miró con una expresión tan madura, tan cansada para su edad. No sabía con quién platicar, abuela. No puedo decirle a mi papá porque se va a poner muy triste. No puedo decirle a mi mamá porque no sé qué va a hacer. Así que dije que me dolía la panza y le pedí que me trajera aquí a tu casa antes de irse a trabajar. Abracé a mi nieta nuevamente, acariciando su cabello mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Esta niña inocente había presenciado algo que ningún niño debería ver. Estaba cargando un secreto demasiado pesado para sus 9 años, y ahora yo también cargaba con ese secreto. Jimena, hiciste lo correcto al venir a contármelo, pero ahora necesito que me prometas algo muy importante. No puedes contarle esto a nadie más por ahora, ni a tus amiguitos, ni a nadie. Deja que la abuela se encargue de esto, ¿está bien? Ella asintió. ¿Me puedo quedar aquí contigo hoy, abuela? No quiero ir a la escuela. No puedo dejar de pensar en lo que vi. Claro que puedes, mi cielo. Voy a hablarle a tu mamá y decirle que tienes una infección en el estómago, que vas a pasar el día aquí conmigo. Vas a estar bien aquí. Llamé a Mónica. Mi hija contestó al segundo tono, con la voz tranquila y normal, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿todo bien?» «Mónica, Jimena está aquí conmigo. No se siente bien. Creo que es algo que le cayó pesado. Voy a dejar que descanse aquí hoy. No te preocupes». Hubo una pausa breve. Estaba bien cuando la dejé ahí, eso fue muy rápido. Ya sabes cómo es, estas cosas salen de repente. Es mejor que se quede en reposo. Yo la cuido. Está bien, mamá. Gracias. Paso por ella saliendo de la oficina, como a las 7. Colgué el teléfono y miré a Jimena, que estaba acostada en el sofá, abrazada a un cojín. Mi corazón me dolía por ella, pero también por Alejandro, que en ese momento estaba trabajando sin tener idea de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Le preparé un té de manzanilla a Jimena y puse la televisión en un canal de caricaturas, pero ella no estaba poniendo atención. Solo miraba a la nada, perdida en pensamientos que no eran apropiados para una niña de su edad. Me senté en mi sillón favorito y empecé a procesar todo. Mi hija estaba teniendo una aventura. Había llevado a ese hombre a su casa, arriesgándose a que su esposo o su hija los descubrieran. La irresponsabilidad, la falta de consideración, la pura estupidez de todo esto me ponía furiosa. Pero más que nada, estaba decepcionada. Crié a mis hijos para ser personas íntegras, honestas. Les enseñé valores que ahora parecían no haber significado nada. ¿Cómo pudo Mónica hacer esto? ¿Cómo pudo poner a su familia en riesgo de esa manera? Durante toda la mañana me quedé observando a Jimena. La niña trataba de distraerse, pero era visible que estaba afectada. De vez en cuando me miraba como si quisiera decir algo más, pero luego desviaba la mirada y se quedaba callada. Al mediodía, preparé una comida ligera para las 2. Jimena comió poco, apenas picoteó la comida en el plato. Después de comer, finalmente se quedó dormida en el sofá, agotada emocionalmente. Mientras ella dormía, tomé mi celular y empecé a pensar qué hacer. Necesitaba pruebas antes de confrontar a alguien. No podía simplemente acusar a mi hija basándome solo en el relato de una niña, por mucho que le creyera completamente a Jimena. Mónica podría negarlo todo, inventar excusas, incluso podría acusar a su propia hija de mentirosa. Pensé en Alejandro. Él merecía saber la verdad, pero ¿cómo decírselo sin destruirlo por completo? ¿Y Jimena? ¿Cómo proteger a mi nieta de todo el caos que estaba por venir? A las 3 de la tarde, Jimena despertó. Parecía un poco mejor después del descanso, pero seguía claramente perturbada. «Abuela», dijo bajito.
¿Mi papá y mi mamá se van a separar por esto? La pregunta me perforó. ¿Cómo responder eso a un niño? ¿Cómo ser honesta sin asustarla más? Jimena, la abuela no sabe qué va a pasar. Pero lo que te puedo prometer es que, sin importar lo que pase, tú vas a estar bien. Tu papá te ama, tu mamá te ama, y yo te amo mucho. Eso nunca va a cambiar. Empezó a llorar de nuevo. Yo no quería ver eso, abuela. Quisiera que nada de esto hubiera pasado. Lo sé, mi amor, lo sé. Pasé toda la tarde tratando de calmar a Jimena y al mismo tiempo planeando mis siguientes pasos. Necesitaba descubrir quién era ese hombre, cuánto tiempo llevaba esto pasando y hasta dónde llegaba esa traición. Pero principalmente, necesitaba proteger a mi nieta de cualquier daño adicional. A las 7 en punto, sonó el timbre. Era Mónica. Cuando abrí la puerta, mi hija estaba ahí con esa apariencia impecable de siempre. Mónica tenía 36 años y era el retrato de la profesional exitosa. El cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto pero bien hecho, ropa elegante de marca. Me sonrió como si fuera un día normal cualquiera. «Hola, mamá. ¿Cómo sigue Jimena?» Tuve que controlarme para no gritarle ahí mismo en la puerta. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad después de lo que había hecho? «Está mejor. Durmió toda la tarde. Pásale». Mónica entró y caminó hacia la sala, donde Jimena estaba viendo la tele. La niña miró a su madre con una expresión que mezclaba miedo y resentimiento. «Hola, mi vida. ¿Cómo te sientes?» Jimena no respondió de inmediato. Solo me miró a mí, como si pidiera permiso para hablar. «Estoy mejor», dijo finalmente, con la voz casi inaudible. Mónica frunció el ceño. «Te ves rara. ¿Segura que estás bien?» Antes de que Jimena pudiera responder, intervine. «Mónica, necesito platicar contigo. Jimena, ¿puedes ir al cuarto de la abuela un minutito? Tengo unos libros nuevos en el buró que te compré». Jimena se levantó rápido y prácticamente corrió al cuarto. Mónica me miró, confundida. «Mamá, ¿qué está pasando?» Me senté en el sillón y la encaré. Mi hija se quedó de pie, claramente incómoda con mi expresión seria. «Siéntate», le dije, y no fue una invitación. Se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo. «Mamá, me estás asustando». Jimena me contó algo hoy en la mañana, Mónica, algo muy grave. Vi cómo su rostro palidecía ligeramente. «¿Qué te contó?» «Que te vio con un hombre hoy en la mañana, en tu casa, y que no era Alejandro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no me mientas, Mónica, yo te crié, sé perfectamente cuándo me estás mintiendo». Las lágrimas empezaron a correr por su cara. «Fue un error, mamá, un error terrible». «¿Un error?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Metiste a un amante a tu casa, con tu hija durmiendo arriba, y a eso le llamas error?» No sabía que se había despertado. Pensé que seguía dormida. «Eso no mejora nada, Mónica. ¿En qué estabas pensando? Tienes un esposo que te ama, una hija hermosa, una familia. ¿Por qué harías algo así?» Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. «No lo sé, mamá. No lo sé. Todo se sentía tan aburrido. La rutina, lo mismo todos los días. Y entonces conocí a Marcos en la chamba y... ¿Y pensaste que era buena idea destruir a tu familia?» «No fue así, mamá. Empezó como una amistad. Él me entendía, me escuchaba. Y entonces, las cosas escalaron». «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?» Mónica se limpió las lágrimas. 4 meses. 4 meses. 4 meses de mentiras, de traición, de engañar a Alejandro y poner a Jimena en riesgo emocional. ¿Y Alejandro? ¿Sospecha algo?» «No, creo que no. Siempre fui cuidadosa». «¿Cuidadosa?» Me reí sin ganas. «Fuiste tan cuidadosa que tu hija de 9 años te vio besando a otro hombre en la sala de tu casa. ¿A eso le llamas ser cuidadosa?» Mónica empezó a llorar más fuerte. «Fue la primera vez que vino a la casa, mamá.
La primera vez, te lo juro. Normalmente nos vemos en otros lados. Sentí náuseas. Mi hija tenía una rutina establecida de traición. Jimena está destrozada, Mónica. No sabe qué hacer con esa información. Tiene miedo de decirle a su papá y ponerlo triste. Tiene miedo de decirte a ti y perder tu confianza. Esa niña está cargando un peso que no le corresponde. Voy a hablar con ella. Le voy a explicar. ¿Explicarle qué? Me levanté del sillón, sintiendo la rabia quemarme por dentro. ¿Que mamá estaba besando a otro hombre porque papá es aburrido? ¿Que mamá mintió porque... ¿Por qué exactamente, Mónica? ¿Por qué lo hiciste? No respondió. Solo siguió llorando, y en ese momento no sentí lástima por ella. Sentí una decepción profunda, enojo, tristeza. Vas a terminar con ese hombre, dije, con voz firme y fría. Vas a terminar ahora mismo, hoy, y vas a decidir si quieres seguir casada con Alejandro o no. Pero esta indecisión, esta mentira, se acaba hoy. Mamá, y sobre Jimena, no vas a hablar con ella sobre esto, no ahora. La niña necesita tiempo para procesar lo que vio sin la presión de tener que perdonarte inmediatamente. Mónica me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que no voy a hablar con mi hija? Porque ahora no se trata de ti, Mónica. Se trata de ella. Ya causaste suficiente daño. Jimena va a pasar el fin de semana conmigo. Te vas a tu casa, vas a pensar qué es lo que realmente quieres de tu vida, y el lunes platicamos de nuevo. No puedes impedir que vea a mi hija. No lo estoy impidiendo. Te estoy pidiendo que le des su espacio. ¿O prefieres que te vea ahora, todavía procesando el trauma de lo que presenció hoy temprano? ¿Crees que eso sería bueno para ella? Mi hija se quedó callada. Sabía que yo tenía razón. ¿Alejandro sabe?, preguntó bajito. Todavía no, pero se merece saber, Mónica. Tú lo sabes. ¿Tú le vas a decir? Lo pensé por un momento. No. Esa es tu responsabilidad. Si decides seguir con el matrimonio, tú misma tendrás que confesar. Si decides terminar, también tendrás que ser honesta sobre el motivo. Mónica se levantó, limpiándose la cara. ¿Puedo al menos despedirme de Jimena? Puedes, pero no menciones nada de lo que pasó. Caminó por el pasillo y se detuvo en la puerta de mi cuarto. Escuché su voz baja platicando con Jimena, pero no alcancé a distinguir las palabras. Unos minutos después, Mónica regresó, con la cara hinchada de tanto llorar. Ni siquiera me quiso mirar, dijo mi hija con la voz quebrada. ¿Qué esperabas? Mónica no contestó. Solo tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Mamá, dijo antes de salir, lo eché a perder todo, ¿verdad? Miré a mi hija, esa mujer que había criado con tanto amor y dedicación, y vi a una extraña. Todavía puedes intentar arreglarlo, Mónica, pero va a requerir valor, honestidad y mucho trabajo, y principalmente va a requerir que dejes de pensar solo en ti misma. Salió y cerré la puerta tras ella. Me apoyé en la pared por un momento, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. A los 68 años, estaba en medio de un drama familiar que nunca imaginé vivir. Regresé al cuarto y encontré a Jimena acostada en la cama, abrazando la almohada. «Abuela», dijo, «¿mi mamá está enojada conmigo?» Me senté en la orilla de la cama y acaricié su cabello. «No, mi amor, tu mamá no está enojada contigo. Está confundida y triste». ¿Por mi culpa? No, Jimena, por su propia culpa. El fin de semana con Jimena fue al mismo tiempo reconfortante y doloroso. La niña trataba de actuar normal, pero yo veía que estaba diferente. Más callada, más retraída. De vez en cuando me hacía preguntas que me partían el corazón. Abuela, ¿por qué la gente se casa si no se van a quedar juntos para siempre? Abuela, si mi mamá y mi papá se separan, ¿voy a tener que escoger con quién vivir? Abuela, ¿hice algo malo para que mi mamá ya no me quiera? A cada pregunta trataba de responder de la mejor manera posible, equilibrando honestidad con protección. No quería mentirle a Jimena, pero tampoco quería destruir por completo la imagen que tenía de su madre. El sábado en la tarde,
Mientras hacíamos galletas juntas en la cocina, Alejandro llamó. «Doña Lupita, ¿cómo está?» «Muy bien, Alejandro. ¿Y tú?» «Bien. Solo quería saber cómo está Jimena. Mónica me dijo que se sentía mal de la panza y que se quedó ahí en su casa». Miré a Jimena, que estaba batiendo la masa de las galletas, pero claramente ponía atención a la plática. «Está mejor, ya pasó lo peor. Pero pensé que era mejor que se quedara aquí conmigo todo el fin de semana para que se recupere bien». «Tiene sentido. Mónica está muy rara desde el viernes. Casi no me habla, se encierra en el cuarto. ¿Usted sabe si pasó algo?» Mi corazón se apretó. Alejandro era un buen hombre. No se merecía lo que estaba pasando. «No lo sé, Alejandro. A lo mejor solo está cansada de la oficina». Él suspiró. «Tal vez. Bueno, me le da un beso a Jimena. Dígale que su papá la extraña mucho». «Claro que sí». Colgué el teléfono y miré a Jimena. «Tu papá te mandó un beso y dice que te extraña». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también lo extraño, abuela». «¿Se va a poner muy triste cuando se entere?» «Probablemente sí, mi amor. Pero no es tu culpa, acuérdate de eso». Esa noche, después de que Jimena se durmió, me quedé despierta por horas pensando en toda la situación. Necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión definitiva. Necesitaba saber exactamente con qué estábamos lidiando. El domingo en la mañana, después del desayuno, llamé a mi amiga Carmen. Ella había trabajado conmigo en la escuela por años, y después de jubilarse, empezó a trabajar como investigadora privada para una agencia pequeña. Era más un hobby que otra cosa, pero era muy buena en lo que hacía. «Carmen, necesito un favor», le dije cuando contestó. «Lupita, ¿cuánto tiempo? ¿Qué necesitas?» «Necesito que investigues a alguien por mí, con mucha discreción». Hubo una pausa. «Eso suena serio. ¿Me quieres contar?» Le conté una versión resumida de la situación. Carmen escuchó en silencio. «Válgame, Lupita. Lo siento mucho. Claro que te ayudo. Pásame la información que tengas». Le di el nombre de Mónica, su dirección en la Ciudad de México, y lo poco que sabía sobre Marcos de su trabajo. «Empiezo mañana mismo», dijo Carmen. «En unos días tendré información sobre sus movimientos y los de ese tal Marcos». «Gracias, Carmen. Significa mucho». «De nada, amiga. Y Lupita, sé fuerte. Lo que viene no va a estar fácil». Sabía que tenía razón. Lo que fuera que descubriéramos en las próximas semanas, lo cambiaría todo. El domingo en la tarde, Mónica llegó a recoger a Jimena. Mi hija parecía haber envejecido años en solo 2 días. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido así nomás, y su ropa estaba arrugada. «Hola, mamá. Mónica, pásale». Jimena estaba en el patio, jugando con el perrito de la vecina, que siempre se brincaba la barda para visitarla. Mónica miró por la ventana a su hija, pero no hizo ademán de ir con ella. «¿Terminaste con él?», pregunté directamente. Ella asintió. «Terminé. Le mandé un mensaje el sábado en la mañana diciendo que todo se había acabado». «Un mensaje», repetí, sin poder esconder mi desdén. «Terminaste una aventura de 4 meses por mensaje». «No pude hacerlo en persona. No tuve el valor». Respiré profundo, tratando de controlar mi frustración. «¿Y Alejandro? ¿Ya le dijiste?» «Todavía no. Estoy tratando de encontrar el momento adecuado». «Mónica, no hay momento adecuado para esto. Cada día que pasa sin que él sepa es otro día de mentiras». «Ya sé, mamá, pero es difícil. ¿Cómo voy a llegar con mi esposo y decirle que lo engañé por 4 meses? Con honestidad y valor. 2 cosas que parece que olvidaste que existen». Mónica empezó a llorar de nuevo. Ya me estaba cansando de sus lágrimas. Las lágrimas no arreglaban nada, no deshacían el daño que había causado. «Necesito más tiempo», dijo entre sollozos. «Tienes hasta el final de la semana. Si no se lo dices para el viernes, se lo digo yo». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿No serías capaz?» «Claro que sí. Alejandro merece la verdad, y tú no puedes quedarte escondiendo esto para siempre. O se lo dices tú, o se lo digo yo». En ese momento, Jimena entró por la puerta de atrás. Cuando vio a su madre, dudó en la entrada. «Hola, Jimena», dijo Mónica con voz temblorosa. «¿Nos vamos a la casa?»
Jimena me miró a mí. ¿Me puedo quedar otro poquito con mi abuela? La petición claramente hirió a Mónica, pero trató de no demostrarlo. Claro, si a tu abuela no le importa... Te puedes quedar, mi cielo, dije. Tu mamá pasa por ti mañana temprano para llevarte a la escuela. ¿Está bien? Mónica asintió, derrotada. Trató de acercarse a Jimena para darle un abrazo, pero la niña se hizo a un lado, fingiendo que necesitaba lavarse las manos. Después de que Mónica se fue, me senté con Jimena en la cocina. ¿Estás evitando a tu mamá a propósito? Miró al piso. No sé qué decirle, abuela. Cada vez que la veo, me acuerdo de lo que vi, y me confundo. Te entiendo, mi amor, pero tu mamá te quiere, aunque haya cometido un error muy grande. No tienes que perdonarla ahorita, pero tampoco tienes que alejarte por completo. ¿Le va a decir a mi papá? Sí, tiene que hacerlo. Y cuando le diga, todo va a cambiar, ¿verdad? Jalé a Jimena para darle un abrazo. Puede que cambie, sí, pero no importa lo que pase, vas a tener a mucha gente que te ama y te va a cuidar. Eso nunca va a cambiar. El lunes, empecé mi propia investigación silenciosa. Mientras esperaba los resultados de Carmen, decidí checar algunas cosas por mi cuenta. Tomé la computadora que mi hijo más chico me regaló la Navidad pasada y aprendí a hacer algunas búsquedas básicas en Internet. Descubrí que Marcos trabajaba en el mismo departamento que Mónica, en una agencia de marketing en Polanco. Tenía 38 años, era divorciado y por las fotos en sus redes sociales parecía ser el tipo de hombre que se cree irresistible. Todas sus fotos eran de él en poses muy estudiadas, en restaurantes caros de la Roma o haciendo actividades de mi rey. Me quedé pensando qué vio mi hija en él, que ya no veía en su propio esposo. Alejandro era guapo a su manera, era dedicado, trabajador, un buen padre. ¿Qué le ofrecía Marcos que Alejandro no? El miércoles, Carmen me llamó. Lupita, tengo información. ¿Puedo pasar por allá? Claro, ven a comer conmigo. Una hora después, Carmen estaba sentada a mi mesa, con un sobre amarillo en las manos. No está bonito lo que descubrí, dijo, sacando unas fotos del sobre. Las primeras fotos mostraban a Mónica y Marcos saliendo juntos de un hotel en el centro histórico. Era de un martes en la tarde. Otras fotos los mostraban comiendo juntos en restaurantes lejos de su oficina en Coyoacán. En todas estaban muy cerca, a veces agarrados de la mano. Esto fue apenas esta semana, explicó Carmen. Incluso después de que tu hija te dijera que ya había terminado con él. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mónica me había mentido. No había terminado con Marcos, seguía viéndose con él. Hay más, continuó Carmen. Platiqué discretamente con algunos compañeros de su oficina. Todo el mundo sabe de la aventura. Es un secreto a voces. Al parecer, son muy obvios. ¿Y Alejandro? ¿Alguien le ha dicho? Parece que no. Él trabaja en otra zona, no tiene contacto con los compañeros de ella. Pero Lupita, es solo cuestión de tiempo para que alguien se lo diga. Miré las fotos regadas en la mesa. Mi hija sonriéndole al amante, sin culpa aparente, sin remordimiento visible. ¿Cómo podía estar haciendo esto? Hay una cosa más, dijo Carmen, dudosa. Estaban buscando departamento juntos. ¿Qué? Una compañera de la oficina los vio entrando a una inmobiliaria la semana pasada, platicando con un asesor, viendo planos de departamentos en la Condesa. El mundo me dio vueltas. Mónica no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando dejar a Alejandro. Estaba planeando destruir a su familia por completo. Carmen, gracias por traerme esta información. De nada, amiga, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Después de que Carmen se fue, me quedé sentada por horas viendo esas fotos. Cada una era una puñalada en el corazón, no solo por lo que representaban, sino porque mostraban claramente que mi hija había escogido este camino conscientemente. No era un error, no era un momento de debilidad, era una decisión deliberada de destruir su hogar. Esa noche llamé a Mónica. «Mamá», contestó con voz cansada.
Me mentiste. Hubo silencio del otro lado. No terminaste con él. Te sigues viendo con él. Mamá, ¿cómo? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que me miraste a los ojos y me mentiste. Y peor aún, le sigues mintiendo a Alejandro todos los días. Se lo iba a decir, mamá. Te juro que se lo iba a decir. ¿Cuándo, Mónica? ¿Cuándo tú y Marcos ya se hubieran mudado al departamento que están buscando juntos? Escuché que se le cortó la respiración. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo sabe de tu aventura, Mónica. Es un secreto a voces en tu chamba. ¿Pensaste que podrías mantenerlo oculto? ¿Que podrías simplemente salirte del matrimonio sin consecuencias? Amo a Marcos, mamá. Esas palabras me hicieron sentir una rabia que no sabía que era capaz de sentir. ¿Lo amas? ¿Lo amas lo suficiente como para destruir a tu hija? ¿Lo amas lo suficiente como para humillar a tu esposo públicamente? ¿Lo amas lo suficiente como para tirar a la basura 12 años de matrimonio? No entiendes. Alejandro y yo ya no somos felices juntos. Ya no lo somos desde hace años. Entonces terminas el matrimonio primero, Mónica. No traicionas, no mientes, no destruyes a una niña en el proceso. Ximena lo entenderá algún día. Ximena tiene 9 años. No debería tener que entender traiciones, mentiras, el egoísmo de su propia madre. Mónica empezó a llorar. No quería que fuera así, mamá. Pero Marcos me hace feliz de una forma que no lo había sido en años, a costa de la felicidad de tu familia. Felicidades, Mónica. Lograste ser lo más egoísta posible. No puedes juzgarme. Tú no sabes lo que es vivir en un matrimonio muerto. Yo sé lo que es ser responsable de tus decisiones. Sé lo que es poner a los hijos primero. ¿Crees que tu padre fue el amor perfecto? ¿Crees que no hubo momentos difíciles en nuestro matrimonio? Pero yo elegí honrar mis compromisos. Elegí pensar en mis hijos. Eso es diferente. No lo es. Simplemente estás escogiendo el camino fácil, lo que te hace sentir bien ahorita, sin pensar en las consecuencias. Hubo un largo silencio. Entonces Mónica dijo con voz fría: Le voy a decir a Alejandro el fin de semana y le voy a pedir el divorcio. ¿Y Ximena? Ella va a entender. Va a ser mejor para ella tener papás separados y honestos que papás juntos e infelices. ¿Sigues creyendo eso? ¿Que estás haciendo esto por Ximena? Lo estás haciendo por ti, Mónica. Al menos sé honesta con eso. Me colgó. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo el peso de toda la situación. Mi hija había tomado su decisión. Iba a destruir su familia, y no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. Pero había algo que sí podía hacer por Ximena. Podía garantizar que, sin importar lo que pasara, ella tuviera un puerto seguro. Alguien que la amaría incondicionalmente, que la protegería, que estaría ahí cuando su mundo se cayera a pedazos. El jueves, llamé a un abogado especialista en derecho familiar. Saqué una cita para el viernes en la mañana. La plática con el abogado fue reveladora y al mismo tiempo angustiante. El licenciado Mauricio tenía unos 60 años y mucha experiencia en casos de divorcio y custodia. Doña Lupita dijo después de que le conté toda la historia: ¿Usted quiere pedir la custodia de su nieta? Si es necesario, sí. Quiero saber cuáles son mis derechos como abuela. Se recargó en su silla, juntando las manos. Legalmente los padres tienen prioridad total en la custodia. Usted solo conseguiría la custodia si lograra demostrar que ambos padres son inadecuados para cuidar a la niña. ¿Y si uno de los padres es inadecuado? Entonces el otro padre se quedaría con la custodia. En este caso, por lo que me cuenta, el papá parece perfectamente capaz de cuidar a la niña. ¿Y yo? ¿No tengo ningún derecho? Usted tiene derecho a visitas, como abuela, y puede pedirlo formalmente si siente que le niegan ese derecho, pero la custodia completa sería muy difícil de conseguir en este caso. Sentí un apretón en el pecho. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer para proteger a mi nieta? Usted puede apoyar al papá en el proceso de divorcio, puede servir como testigo, puede ofrecer su casa como hogar temporal para la niña si es necesario, pero la custodia en sí sería de él. ¿Y si él no quiere la custodia total?
En ese caso sería custodia compartida, que es lo más común. La niña alternaría entre las casas de los padres. Pensé en Ximena teniendo que alternar entre la casa de Alejandro y la casa que Mónica probablemente compartiría con Marcos. La idea me revolvía el estómago. Licenciado Mauricio, mi hija planea mudarse con el amante. Ximena va a tener que convivir con el hombre que destruyó a su familia. ¿Eso es justo? Justo o no, es legal. A menos que usted pueda demostrar que ese hombre representa un peligro para la niña, no hay mucho que hacer. Salí del despacho del abogado sintiéndome impotente y frustrada. Durante toda mi vida logré resolver los problemas que aparecían. Pero este problema era demasiado grande, demasiado complicado. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Alejandro en mi celular. Doña Lupita, ¿me puede marcar cuando pueda? Necesito platicar. Mi corazón se aceleró. ¿Será que Mónica ya le había dicho? Le llamé de inmediato. ¿Alejandro? Doña Lupita. Su voz sonaba rara, demasiado controlada. Necesito que sea honesta conmigo. ¿Está pasando algo con Mónica? Cerré los ojos. ¿Por qué lo preguntas? Porque está muy rara desde hace días. No me habla bien. Se encierra en el cuarto, llora a escondidas. Y hoy en la mañana encontré un mensaje en su celular, de un hombre. ¿Qué decía el mensaje? Decía que la extrañaba, que quería verla de nuevo, que ya no lo evitara. Hizo una pausa. Doña Lupita, ¿mi esposa está teniendo una aventura? No pude mentirle. Sí, Alejandro, sí la tiene. El silencio que siguió fue doloroso. ¿Desde cuándo lo sabe usted? Desde el viernes pasado. Ximena vio algo que no debió ver. ¿Ximena sabe? Su voz subió de tono. ¿Mi hija de 9 años sabe que su mamá me engaña? Ella lo vio, Alejandro, sin querer, y vino a contarme porque no sabía qué hacer con esa información. Lo escuché respirar pesadamente. ¿Tengo que ir para allá? Creo que sí. Media hora después, Alejandro estaba en mi sala. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía los ojos rojos, las manos le temblaban. Cuénteme todo, dijo. Necesito saberlo todo. Y se lo conté. Sobre Ximena viendo a Mónica con Marcos, sobre mi plática con mi hija, sobre las mentiras, sobre el departamento que estaban buscando juntos. Le enseñé las fotos que Carmen había tomado. Alejandro miró cada foto con una expresión de dolor que iba creciendo. Cuando terminó, puso las fotos en la mesa y se cubrió la cara con las manos. 12 años, dijo con la voz ahogada. 12 años de matrimonio. Y ella estaba con otro hombre. Y todo el mundo lo sabía menos yo. Lo siento mucho, Alejandro. Me miró con los ojos brillando por lágrimas que no soltaba. ¿Dónde está Ximena ahorita? En la escuela. Mónica va por ella a las 5. Yo voy a ir. No quiero que Mónica la recoja hoy. Alejandro, tengo que hablar con mi hija. Necesito saber si está bien, si necesita ayuda. Pasó por esto sola por días y yo no estuve ahí porque no sabía nada. Su voz estaba subiendo. La rabia empezaba a asomarse junto con el dolor. Tienes todo el derecho de estar furioso, dije calmadamente, pero Ximena no te puede ver descontrolado. Ya está lo suficientemente asustada. Alejandro respiró profundo, tratando de calmarse. Tiene razón. Perdón. No tienes que pedir perdón. Ve a la escuela, recoge a Ximena y tráela aquí. Los 3 tenemos que platicar con calma. A las 5:15, Alejandro y Ximena llegaron. Mi nieta entró corriendo y me abrazó. Abuela, mi papá ya sabe. Ya lo sé, mi amor. Nos sentamos los 3 en la sala. Alejandro estaba tratando de mantener la compostura, pero se notaba el esfuerzo que estaba haciendo. Ximena, empezó él con la voz temblorosa. La abuela me contó lo que viste. Siento mucho que hayas pasado por esto sola. No quería decirte, papá. No quería ponerte triste. Alejandro jaló a su hija para un abrazo apretado. Tú no hiciste nada malo, mi amor. Nada de esto es tu culpa. ¿Se van a divorciar? La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Me miró a mí, luego a Ximena. Probablemente sí. Tu mamá y yo
No podemos seguir juntos después de lo que pasó. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir? Vas a vivir conmigo si tú quieres, o con tu mamá si prefieres, o puedes estar un tiempo con cada uno. Ximena pensó un momento. Yo me quiero quedar contigo, papá, y visitar a mi abuela siempre. Puedes visitar a la abuela siempre que quieras. En ese momento sonó mi celular. Era Mónica. Mamá, ¿dónde está Ximena? Fui a la escuela y me dijeron que Alejandro se la llevó. Está aquí conmigo. Todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Alejandro sabe, ¿verdad? Tú le dijiste. Yo no le dije, Mónica. Él se dio cuenta solo, y está aquí conmigo y con Ximena ahorita. La oí maldecir del otro lado. Voy para allá ahorita mismo. No creo que sea buena idea. Es mi hija. Tengo derecho a verla. Miré a Ximena que estaba aferrada a su papá. Ximena no quiere verte ahorita, Mónica. Déjame hablar con ella. Puse el teléfono en altavoz. Ximena, tu mamá quiere hablar contigo. La niña movió la cabeza negativamente. ¿Ximena? Salió la voz de Mónica por el teléfono. Hija, por favor, déjame explicarte. Ximena empezó a llorar. No quiero hablar contigo, mamá. Ximena, por favor. Alejandro tomó el teléfono. Mónica, deja a Ximena en paz ahorita. Necesita tiempo. Alejandro, yo... No, no quiero oír tus excusas. Ahorita no. Mañana platicamos sobre el divorcio y la custodia, pero hoy dejas a nuestra hija tranquila. Colgó antes de que ella pudiera responder. Esa noche, Ximena durmió en mi casa. Alejandro fue a su casa por algo de ropa para él y para la niña. Regresó 2 horas después, con una maleta en la mano y una expresión de derrota. No estaba ahí, dijo. Mónica no estaba en la casa. Seguramente se fue al departamento de él, dije bajito, para que Ximena no oyera desde el cuarto. Alejandro se sentó en el sofá y se cubrió la cara. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de que mi matrimonio se estaba acabando? Me senté a su lado. A veces solo vemos lo que queremos ver, Alejandro. Y Mónica fue muy cuidadosa en ocultarlo. Pero los de su oficina sabían. Eso me mata, doña Lupita, pensar que todo el mundo sabía menos yo, que era el cornudo y ni sospechaba. No eres ningún tonto, confiabas en tu esposa. Eso es lo que la gente hace en un matrimonio sano. Pero el matrimonio no era sano, ¿verdad? Estaba tan infeliz que necesitó buscar a otro hombre. Su infelicidad no justifica la traición, Alejandro. Si estaba infeliz, debió platicarlo contigo. Debió intentar resolverlo o terminar el matrimonio antes de irse con otra persona. Se quedó callado un largo rato. Voy a pedir el divorcio mañana. Es lo correcto. Y voy a pedir la custodia total de Ximena. No quiero que mi hija tenga que convivir con el tipo que destruyó nuestra familia. Pensé en mencionar mi plática con el abogado sobre lo difícil que sería conseguir la custodia total. Pero decidí que Alejandro necesitaba descubrir eso por sí mismo. Haz lo que creas mejor para el bien de Ximena. Al día siguiente, Alejandro efectivamente buscó a un abogado. En la tarde, me llamó con noticias. El abogado dijo que probablemente sea custodia compartida, a menos que pueda demostrar que Mónica es una madre inadecuada. ¿Y tú crees que lo sea? Hubo una pausa. No lo sé, doña Lupita. Traicionó, mintió, pero siempre ha sido buena mamá con Ximena, al menos hasta que pasó todo esto. Entonces tal vez la custodia compartida sea lo más justo. Pero ¿y Marcos? ¿Y si se muda con él? ¿Ximena va a tener que convivir con él? Legalmente, no hay mucho que hacer al respecto, a menos que él represente un peligro para Ximena. Alejandro se desmoronó. Todo esto está tan mal, tan injusto. Lo sé. Durante la semana siguiente, la situación se puso cada vez más tensa. Mónica trataba de llamar a Ximena todos los días, pero la niña se negaba a contestar. Mi hija entonces empezó a llamarme a mí, suplicándome que convenciera a Ximena de hablar con ella. Mamá, por favor, es mi hija. No puedo estar sin hablar con ella. Necesita tiempo, Mónica. Están poniendo a Ximena en mi contra, tú y Alejandro.
Nadie está poniendo a nadie en tu contra. Jimena está lidiando con el trauma de ver a su propia madre engañando a su papá. Necesita espacio. Soy su madre. Tengo derechos. Y ella es una niña que está sufriendo. ¿Dónde estaban tus derechos de madre cuando metiste al amante a la casa? Mónica colgó furiosa. 2 días después, apareció en mi puerta sin avisar. Era un sábado en la tarde. Jimena estaba en el patio jugando. «Quiero ver a mi hija», dijo Mónica cuando abrí la puerta. «Ella no quiere verte». «No me importa. Es menor de edad. Soy la madre. Voy a pasar». Trató de pasarme, pero bloqueé la entrada. A pesar de mi edad, todavía tenía fuerza cuando era necesario. «No vas a entrar a mi casa sin invitación. No puedes impedirme ver a mi hija». «Sí puedo, y lo voy a hacer. Hasta que demuestres que estás lista para tener una plática madura con ella». En ese momento, Jimena apareció en la puerta de atrás. Cuando vio a su madre, se detuvo. «¡Jimena!», llamó Mónica, tratando de ir hacia su hija. Jimena retrocedió, escondiéndose detrás de mí. «La estás asustando», le dije a Mónica. «Solo quiero platicar con ella». Gritando, invadiendo, así no se reconstruye la confianza. Mónica empezó a llorar. «¿Qué quieren que haga? ¿Me equivoqué? ¿Está bien? Ya sé que me equivoqué, pero es mi hija. No me la pueden quitar». «Nadie te la está quitando, Mónica, pero tienes que respetar su tiempo». «Ximena», dijo Mónica, con la voz más calmada ahora, «por favor, déjame explicarte. Déjame pedirte perdón». Jimena salió de atrás de mí, pero mantuvo su distancia. «¿Por qué hiciste eso, mamá?». La pregunta era simple, pero cargada de dolor. Mónica respiró hondo, porque estaba confundida, porque pensé que estaba siendo feliz cuando en realidad estaba siendo egoísta. «¿Ya no quieres a mi papá?». «Quiero a tu papá, pero de una forma diferente, como amigo, como el papá de mi hija, pero no como esposo». «¿Y a ese hombre? ¿A él lo quieres?». Mónica dudó. Pude ver el conflicto en sus ojos. Si decía que sí, estaría admitiendo que escogió al amante sobre la familia. Si decía que no, estaría admitiendo que tiró todo por la borda por nada. «Pensé que sí», dijo finalmente. «Pero ahora ya no lo sé». «¿Ya terminaste con él?», preguntó Jimena. «Sí, ya terminé». Eso me tomó por sorpresa. ¿Sería verdad esta vez? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que él no valía la pena como para perderlas a ustedes, a ti y a la abuela, a nuestra familia. Jimena pensó un momento. «Pero ya la perdiste, ¿no? Se van a divorciar». «Probablemente sí. Y fue todo por tu culpa». La acusación directa hizo que Mónica retrocediera como si le hubieran dado una bofetada. «Sí», admitió con la voz quebrada. «Fue todo mi culpa». Jimena se quedó mirando a su madre un largo rato. Luego dijo: «Te quiero, mamá, pero estoy muy enojada contigo, y triste, y confundida». «Lo sé, mi amor, y tienes todo el derecho de estarlo. Necesito tiempo para pensar. Todo el tiempo que necesites». Jimena asintió y regresó al patio. Mónica se quedó ahí parada, con las lágrimas rodando silenciosamente. «Me odia», susurró mi hija. «No te odia. Solo está lastimada. Es lo mismo». «No lo es. El odio es permanente. El dolor pasa. Con tiempo y esfuerzo pueden arreglar esto». «¿Tú crees?». Miré a mi hija, esa mujer que había criado y que había cometido errores terribles. «Sí lo creo. Pero va a requerir mucho trabajo y mucha honestidad. Y sobre todo, va a requerir que dejes de pensar solo en lo que tú quieres y empieces a pensar en lo que Jimena necesita». Mónica asintió y se fue. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a acomodarse en una nueva rutina. Alejandro rentó un departamento pequeño en la colonia Nápoles, cerca de mi casa. Jimena se quedaba con él durante la semana y pasaba fines de semana alternados con Mónica. Poco a poco, la relación entre madre e hija empezó a reconstruirse. No era como antes, probablemente nunca lo sería, pero era algo. Mónica empezó a ir a terapia, tanto individual como familiar con Jimena. El proceso de divorcio seguía su curso. Alejandro empezó a verse más ligero, a pesar de todo.
El dolor seguía ahí, pero lo estaba procesando mejor. ¿Sabe qué es lo curioso, doña Lupita? Me dijo un día mientras tomábamos café en mi cocina. Ahora que todo acabó, me doy cuenta de que no éramos felices desde hacía mucho, solo que no quería admitirlo. A veces es más fácil mantener el status quo que enfrentar la realidad. Sí, pero no es justo, ¿verdad? Para nadie. Ni para mí, ni para Mónica, y especialmente no para Jimena. Al menos ahora pueden ser honestos, tanto el uno con el otro como con Jimena. Él sonrió tristemente. Es verdad. Jimena también estaba mejorando. Las sesiones de terapia estaban ayudando. Volvió a sonreír más, a jugar con sus amigas, a ser niña otra vez. Todavía había momentos difíciles, sobre todo cuando le tocaba ir a casa de su mamá los fines de semana, pero lo estaba manejando. Un sábado en la tarde, más o menos 2 meses después de que todo empezara, Mónica apareció en mi casa. Esta vez sí llamó antes. «Mamá, ¿puedo platicar contigo?» Preparé café y nos sentamos en la terraza. Terminé con Marcos. «De verdad esta vez», empezó ella. Me di cuenta de que lo que sentía por él no era amor. Era solo un escape, una forma de no tener que lidiar con los problemas reales de mi matrimonio. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Arrepentida, avergonzada, pero también más ligera de cierta forma, como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Y Alejandro? Platicamos, de verdad platicamos, por primera vez en años tal vez. Me dijo que me perdona, pero que no puede volver a confiar en mí, y lo entiendo. ¿Y tú? ¿Tú te perdonas? Mónica pensó un largo rato. Todavía no, pero estoy trabajando en eso en terapia. ¿Y Jimena? Está mejorando. Sigue siendo difícil, pero lo estamos intentando. Ayer me pidió que hiciéramos galletas juntas, como hacíamos cuando estaba chiquita. Fue bonito. Sonreí. Es un comienzo. Mamá, lo siento mucho, por todo. Por haber mentido, por haberte decepcionado, por haberte hecho pasar por todo esto. Sé que lo sientes, y yo también estoy trabajando en el perdón. No fue fácil ver a mi hija tomar las decisiones que tomaste, pero sigues siendo mi hija, y te quiero. Mónica empezó a llorar, y esta vez la dejé. A veces, las lágrimas son necesarias. 3 meses después del descubrimiento inicial, estaba sentada en mi terraza cuando Jimena llegó corriendo de la escuela. «¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira!». Me enseñó un examen de matemáticas. Se había sacado un 10. «Felicidades, mi amor. Estoy muy orgullosa. Mi papá dijo que si saco buenas calificaciones este bimestre, me lleva a Disney en las vacaciones». «¡Qué maravilla!». Jimena se oyó a mi lado, columpiando las piernas. «Abuela, ¿te puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Tú crees que mi mamá es una mala persona?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque mi amiga de la escuela, Mariel, dijo que todo el que engaña es una mala persona. Y me quedé pensando si mi mamá es mala». Tomé la mano de Jimena. «Tu mamá cometió errores muy grandes, Jimena. Errores que lastimaron a mucha gente. Pero eso no la hace una mala persona. La hace una persona que tomó malas decisiones». «¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que la gente mala no se arrepiente, no intenta arreglarlo. Tu mamá se está arrepintiendo y está intentando ser mejor. Eso cuenta». Jimena se quedó pensando en eso. Todavía me enojo con ella a veces. Y está bien estar enojada, tienes todo el derecho, pero también la quiero. Y eso también es normal. Podemos estar enojados con alguien y querer a esa persona al mismo tiempo. Jimena recargó su cabeza en mi hombro. «Gracias por escucharme, abuela, y por ayudarme cuando no sabía qué hacer». Besé su cabecita. «Siempre, mi amor, siempre». Pasaron 6 meses desde aquella mañana en que Jimena apareció en mi puerta llorando. 6 meses de cambios, dolor, crecimiento y finalmente, sanación. El divorcio entre Mónica y Alejandro se terminó. Se estableció la custodia compartida para Jimena, como el abogado había previsto. La niña pasaba una semana con cada uno, lo que al principio fue difícil, pero ahora ya se estaba acostumbrando.
Mónica seguía en terapia y, según Jimena, estaba diferente, más presente, más atenta. Se había cambiado de departamento en el trabajo para evitar encontrarse con Marcos y estaba enfocada en reconstruir la relación con su hija. Alejandro conoció a alguien, una mujer llamada Claudia, que trabajaba en el mismo edificio que él. Iban despacio, especialmente porque Alejandro quería estar seguro de que Jimena se sintiera cómoda con eso antes de profundizar la relación. Era refrescante ver a un hombre ser tan cuidadoso con los sentimientos de su hija. En cuanto a Jimena, mi nieta era resiliente de una forma que me sorprendía cada día. Todavía tenía sus momentos difíciles, claro. A veces seguía viniendo a pasar la noche a mi casa cuando se sentía abrumada. Pero en general, estaba bien. Seguía sacando buenas notas, tenía a sus amigas, hacía deporte. Una tarde de domingo estaba en el patio regando las plantas cuando llegó Jimena. Venía de casa de Mónica, donde había pasado el fin de semana. «Hola, abuela». «Hola, mi amor. ¿Cómo te fue el fin de semana?» «Bien. Mi mamá hizo chilaquiles, de los que me gustan, y vimos una película juntas». «Qué bueno». Jimena tomó la regadera y empezó a ayudarme. Nos quedamos en un silencio cómodo por unos minutos. «Abuela», dijo finalmente, «¿crees que algún día se me olvide lo que pasó? ¿Lo que vi?» Dejé de regar y la miré. «No creo que se te olvide, Jimena, pero creo que algún día ya no te va a doler tanto. Mi mamá me pidió perdón ayer, otra vez, siempre me pide perdón». «¿Y cómo te hace sentir eso?» Al principio me enojaba, pensaba que solo lo decía porque quería que la perdonara rápido, pero ahora creo que lo dice porque de verdad lo siente. «¿Y tú la perdonas?» Jimena pensó un largo rato. «Creo que sí. Al menos lo estoy intentando. La psicóloga dijo que perdonar no significa olvidar o decir que lo que pasó estuvo bien. Significa nada más dejar ir el enojo». Le sonreí a mi nieta tan sabia. La psicóloga tiene razón. «¿Y tú, abuela? ¿Tú ya perdonaste a mi mamá?» «Estoy en el proceso. Todavía es difícil a veces. Cuando pienso en todo lo que pasó, en cómo sufriste tú, se pone difícil. Pero es mi hija, y la quiero, así que lo estoy intentando». Esa noche, después de que Jimena se fue con Alejandro, me quedé sentada en la terraza viendo las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. Cómo una sola mañana lo había cambiado todo. Pensé en lo difícil que fue ver a mi hija cometer errores tan graves. Como mamá, uno siempre quiere proteger a los hijos, guiarlos por el buen camino. Pero a veces los hijos crecen y toman malas decisiones, y todo lo que podemos hacer es estar ahí para ayudar a limpiar el desastre. Pensé en Alejandro y en cómo manejó todo con tanta dignidad. Pudo haber sido cruel, vengativo, pero eligió ser maduro, pensar en Jimena primero. Y pensé en Jimena, mi nieta valiente que tuvo que crecer demasiado rápido. Ella me enseñó mucho sobre la resiliencia, sobre el perdón, sobre el amor incondicional. Mi celular sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un mensaje de Mónica. «Mamá, gracias por todo. Sé que no merezco tu perdón, pero gracias por seguir aquí, por cuidar a Jimena, por no darte por vencida conmigo. Te amo». Sostuve el teléfono por un largo momento antes de responder. «Yo también te amo, hija. Siempre lo haré y siempre estaré aquí». Porque eso fue lo que aprendí en todos estos años, que el amor de verdad no se rinde, ni siquiera cuando es difícil. Que perdonar no significa olvidar, sino decidir seguir adelante. Que la familia no siempre es perfecta, pero es lo que tenemos. Y a los 68 años todavía seguía aprendiendo, todavía seguía creciendo, todavía seguía siendo desafiada de formas que nunca imaginé. Pero aquí estaba, firme, lista para lo que viniera, porque eso es lo que hacíamos las abuelas. Protegíamos, amábamos, perdonábamos, y nunca, nunca nos dábamos por vencidas. 2 semanas después, estaba en la cocina preparando la comida del domingo, cuando sonó el timbre. Era una comida especial. Había invitado a toda la familia. Alejandro, Jimena, Mónica e incluso mis otros 2 hijos con sus familias. Abrí la puerta y ahí estaba Jimena, cargando una caja.
Abuela, trajimos el postre. ¡Qué rico! ¿Qué es? Ate con queso y una gelatina. Mi mamá y yo la hicimos ayer en la noche. Mónica apareció detrás de Jimena, con una sonrisa tímida. Hola, mamá. Hola. Pasen, pasen. Poco a poco, todos fueron llegando. La casa se llenó de voces, risas, ruido. Niños corriendo por el patio, adultos platicando en la sala. Era caótico y ruidoso y perfecto. Durante la comida, miré alrededor de la mesa. Mi familia, imperfecta, lastimada, pero todavía unida de alguna forma. Alejandro y Mónica lograban sentarse en la misma mesa y platicar civilizadamente. Jimena se reía con sus primos. Mis hijos platicaban animados. No era la familia perfecta de los sueños, pero era real, era honesta, y sobre todo, era la nuestra. Después de comer, mientras todos estaban en el patio, Mónica me ayudó a lavar los trastes. Gracias por hacer esto, mamá, dijo, por reunir a todos. Sé que no es fácil. La familia no es fácil, Mónica, pero vale la pena. Todavía es raro, ¿sabes? Ver a Alejandro con Claudia, saber que la vida que construimos se acabó. Pero construyeron algo nuevo, diferente, pero tal vez mejor de cierta forma. Más honesto. Ella asintió. Es cierto. ¿Y Ximena? Está bien, mejor de lo que esperaba, la verdad. Es fuerte. Lo es, pero todavía te necesita. A los dos. Lo sé. Y voy a estar aquí. No voy a volver a fallar. Miré a mi hija y vi sinceridad en sus ojos. Te creo. Más tarde, cuando todos se estaban yendo, Ximena vino a despedirse. Gracias por la comida, abuela. Estuvo bien padre. De nada, mi amor. Ven a visitarme en la semana, ¿sí? Sí, te quiero. Yo también te quiero. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa en silencio. Pero no era un silencio triste, era un silencio satisfecho, de alguien que sabe que hizo lo que tenía que hacer. Me senté en mi sillón favorito con una taza de té y saqué un álbum de fotos viejo. Fotos de Mónica de niña, de mi esposo que se fue hace tantos años, de momentos felices que parecían tan lejanos ahora. Pero también pensé en los nuevos momentos que estábamos creando. Ximena aprendiendo que la gente comete errores, pero puede crecer con ellos. Alejandro descubriendo que hay vida después de la traición. Mónica aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, pero también hay oportunidad de redención. ¿Y yo? Yo estaba aprendiendo que nunca somos demasiado viejos para ser desafiados, para crecer, para hacer una diferencia en las vidas de la gente que amamos. A los 68 años, cuando pensé que ya lo había visto todo, la vida me enseñó que todavía había lecciones que aprender, retos que enfrentar, familia que proteger. Y estaba lista. Porque eso es lo que siempre hice y siempre haré. Proteger a los míos. Amar incondicionalmente. Estar presente. No importaba cuántos años pasaran o cuántos retos vinieran, yo estaría aquí. Siempre. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios qué te pareció y qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal. Tu participación hace toda la diferencia para seguir trayendo historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.